Muy buenos días a todos, bienvenidos a Immunology News. De último minuto, entérese cómo los linfocitos T son indispensables para defenderse contra microbios resistentes que han provocado múltiples preocupaciones entre los científicos. Los expertos nos dicen que ante esta situación, la clave es la inmunidad celular, es decir, aquella donde los linfocitos cumplen su función efectora, puesto que son esenciales para eliminar microbios intracelulares, nos ayudan contra infecciones de microbios y también destruyen tumores que son reconocidos como antígenos. Pero, ¿sabían que para que las respuestas inmunitarias celulares nos ayuden, es necesario que cumplan con una serie de procesos que inician con la activación de los linfocitos T vírgenes que permiten que puedan diferenciarse en células T efectoras, las cuales serán los responsables de erradicar las infecciones producidas por los diversos microbios? Los tipos de reacciones inmunitarias mediadas por los linfocitos T. Los expertos nos dicen que hay diferentes reacciones inmunitarias que eliminan diferentes tipos de microbios. Es muy importante conocer que, por un lado, tenemos a los linfocitos CD4 que reconocen antígenos de microbios y sus antígenos son interiorizados en vesículas endocíticas y que secretan citocinas que reclutan leucocitos y activan a los fagocitos, eliminando así a los microbios. Mientras que en otro tipo de reacciones participan los linfocitos T citotóxicos CD8 que reconocen antígenos de los microbios que reciben en el citosol de las células infectadas y además se encargan de eliminar estas células infectadas. Es decir, que aquí se pueden erradicar infecciones sin la necesidad de fagocitos. En las noticias de hoy, se desató una ola de caos tras un sorpresivo ataque de varios microorganismos patógenos. Sin embargo, los subgrupos de linfocitos T cooperadores CD4 y sus respuestas especializadas lograron batallar con éxito el ataque coordinado de microbios, entre ellos varios helmintos, hongos y micobacterias. Cada linfocito T con sus respectivas citocinas cumplieron distinguidamente sus funciones únicas tanto efectoras como reguladoras. Te lo contamos a continuación. Los linfocitos Th1 fueron convocados debido a la presencia de microbios que ingieren fagocitos activados. Se enfrentaron a macrófagos llevándolos a la muerte mediada por el fagocito. Todo esto gracias a su citocina, la activadora del macrófago más potente que es el interferón gamma. Por eso les hemos traído el día de hoy al personaje principal de esta historia, el linfocito Th1. Bienvenido, señor linfocito Th1. Un gusto recibirlo. A continuación, le hemos preparado unas preguntas que nos gustaría que nos responda. Claro, adelante, pregunta. Cuéntenos, ¿cómo se enfrentaron a estos microbios intracelulares? Bueno, te explico. Cuando los microbios fueron ingeridos en los fagosomas de los macrófagos, les presentaron a los linfocitos TSD4 vírgenes péptidos microbianos en moléculas de la clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad. Y como nosotros pertenecemos al subgrupo TH1, nos diferenciamos y expresamos el ligando CD40 y secretamos interferón gamma. Luego nos unimos al receptor en los macrófagos y eso desencadenó la activación de vías bioquímicas, enviando así señales para producir especies reactivas de oxígeno, óxido nítrico y proteasas lisosómicas. Muy bien. Tengo entendido que a esto se le llama la activación clásica del macrófago. ¿Nos puede explicar, por favor? Sí, verás, de esta manera aumentamos la capacidad de los macrófagos de matar microbios fagocitados. Estos son los famosos macrófagos activados M1, que también cumplen funciones muy importantes al secretar citocinas que ayudan a la inflamación y presentan una expresión aumentada de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad y coestimuladores, amplificando así la respuesta del linfocito T. Oh, muy interesante su testimonio. Ahora conocemos la gran función que cumple para nuestro sistema inmunitario. Y ahora, ¿puede contarnos acerca de su infancia? Claro, verás, en nuestra infancia nos conocían como los linfocitos T CD4 vírgenes, pero gracias a una combinación de señales entre los receptores de linfocitos T y las citocinas como interleucina 12, producidas por las células dendríticas y macrófagos, y también a la interacción con el interferón gamma producida por los natural killer, gracias a todo esto nos diferenciamos a los linfocitos TH1. Definitivamente esto es de locura, pero los linfocitos Th1 no son los únicos subgrupos que participan en la defensa inmunitaria del organismo. Tenemos otro caso de una infección causada por un helminto, pero esto lo conocemos después del corte comercial. Nos hemos enterado de su enfrentamiento con los helmintos. ¿Qué nos puede contar al respecto? Bueno, nosotros nos presentamos cuando ocurren infecciones por helmintos y los destruimos con la ayuda de la inmunoglobulina E, el mastocito y el eosinófilo. ¿Y cómo hacen esto? Nosotros secretamos citocinas, entre ellas la interleucina 4, 5 y 13 para erradicarlos. Pero al enemigo, al ser muy grande, nos resulta difícil combatirlos solos. Es por eso que promovemos la activación de los macrófagos. Muy bien. ¿Y esto es suficiente para frenar la infección?
No, no es suficiente. También participan otros agentes para el contraataque, con los linfocitos T foliculares. ¿Sabían que ellos secretan la interleucina 4 y estimulan la producción de la inmunoglobulina E que cubren el minto para eliminarlo? Otro agente son los eosinófilos, que usan sus receptores FC para unirse a las inmunoglobulinas D y son activados por las interleucinas 5 que producimos nosotros. Cuando se activan, los eosinófilos liberan el contenido de sus gránulos, que son muy tóxicos para los parásitos. Y como últimos, y como últimos agentes tenemos el peristaltismo intestinal y la secreción de moco producido por la interleucina 13, lo que ayuda a expulsar el parásito. Nos ha hablado de funciones muy importantes en este combate, pero también hemos oído de la activación alternativa de macrófagos. ¿Qué me puede decir al respecto? Claro, por medio de la activación alternativa de macrófagos, nosotros secretamos factores de crecimiento y así contribuimos a la reparación tisular y a la fibrosis de varias enfermedades. Y por otra parte, podemos inhibir la activación clásica del macrófago mediante la interleucina 4 y la 13, que reducen la activación de los macrófagos inflamatorios. Muy bien, creo que nos ha quedado muy claro el importante papel que desempeña en este tipo de infecciones. Ahora nos gustaría saber sobre su infancia. No sé si nos podría relatar un poco de cómo fue. Nosotros nos diferenciamos a TH2 a través del estímulo de la interleucina 4 producido por los mastocitos, algunas células tisulares y los mismísimos linfocitos T, que se encuentran en la zona de infección. Y como dato curioso, nosotros también expresamos interleucina 4, que potencia aún más nuestra diferenciación y amplifica nuestras respuestas. Muchas gracias, señor Linfocito TH2. Ahora nos vamos a un corte comercial y volvemos con nuestra siguiente y última sección. Hablaremos del increíble desenlace en el ataque coordinado de la rápida inmunidad innata y la precisa acción de los linfocitos TH17. Hemos evidenciado la acción conjunta de la inmunidad innata y adaptativa en contra del terrible ataque de los hongos responsables de la candidiasis. ¿Nos puede detallar un poco de lo que fue este gran enfrentamiento? Claro, con mucho gusto. Primeramente, se dio la rápida infección de los hongos, pero tras un arduo proceso se logró producir quimiosinas para el reclutamiento de los neutrófilos y producir así defensinas con actividad antibiótica. Estos fueron una pieza clave en la inflamación y en el apoyo a las funciones de la barrera epitelial, al igual que en la restauración de la misma. Muy bien. Y ahora, ¿nos puede conversar de cómo hicieron esto? Claro, después de que se dio la infección de los hongos, como es habitual, la inmunidad innata fue la primera en hacerse presente en este lugar, reconociendo así los glucanos micóticos con las células dendríticas y secretando interleucina 1, 6 y 23. Pero lo sorprendente de esto es que estas citocinas proinflamatorias no solo fueron útiles para las respuestas inmunes innatas, ya que también me ayudaron a mí para activarme, tanto con la inducción de las interleucinas 6 y 23 que activaron el factor de transcripción STAT3, como también la acción conjunta del factor de crecimiento transformador beta y las señales TCR. Con todo eso, fueron capaces de inducir la expresión del factor de transcripción RORTEP y de esta manera me permitieron actuar a mí. Muchas gracias. Para concluir, ¿hay algo más que le gustaría añadir? Claro, después de detallar todo este suceso, sé que ustedes son conscientes de que la inmunidad innata es capaz de producir la inflamación y es la primera en actuar, pero yo como linfocito TH17 produzco una reacción más fuerte y más prolongada, lo cual necesitábamos en este y en otras invasiones más. Eso. Muy bien. Ahora espero que nuestros televidentes comprendan el arduo trabajo que desempeñan nuestros linfocitos en la defensa inmunitaria contra diversos microorganismos patógenos. Ha sido un gusto tenerles hoy en nuestro programa. Después de un breve corte comercial, volvemos con Nicolás para más información y noticias. Información de último minuto nos llega que las Mycobacterium tuberculosis, las Legionella pneumófila y Listeria monocitogenes han desarrollado resistencia. Estos microbios han logrado inhibir la función de los fagosomas con los lisosomas para evitar ser destruidos. Además, pueden crear poros en las membranas del fagosoma para escapar. En otras noticias, algunos virus han logrado detener la presentación de las moléculas MHC1, lo que ha llevado a que las células MK se encarguen de la situación, mientras que otros son capaces de producir citocinas que son capaces de inhibir los receptores de activación de manera que actúan como señuelos. También se nos ha reportado acerca de virus que pueden ocasionar enfermedades crónicas con tal de no ser eliminados, y otros que asesinan directamente a nuestros linfocitos. No se olviden de revisar nuestro periódico semanal, donde tenemos todos los detalles.